Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a empezar a trabajar con lo que es el apartado de lo que son las listas. En este caso os voy a dar una pequeña definición, sus características principales y vamos a ir viendo las características principales al detalle. Luego ya posteriormente, cuando vayamos trabajando con las diferentes funcionalidades, ya vamos a ir viendo todas las características de manera más detallada. Vale, entonces, ¿qué es una lista? Una lista es al final una variable para poder almacenar varios elementos a la vez, en vez de un dato. Hasta ahora hemos estado trabajando con lo que son los datos únicos, por ejemplo, lo que sería un número, lo que sería una cadena de texto, lo que sería en este caso un string, lo que sería un valor booleano. En este caso vamos a poder almacenar un conjunto de lo que serían valores que podrían ser booleanos, que podrían ser números, por ejemplo, lista de números para jugar a la lotería. Y tenemos ahí, por ejemplo, 6 números. Tenemos 1, 50, 40, 50, 60 y etcétera. Eso es lo que podemos hacer en este caso. Y sus características principales son las siguientes. Estarán ordenados. Van a tener cada uno de ellos un valor índice. Empezará desde 0 hasta lo que es la longitud menos 1. Si tenemos 6 elementos, el primer elemento será 0 y el último elemento, si son 6 elementos, será 5. 6 menos 1, 5. Serán mutables. Se pueden añadir, modificar y o borrar datos de lo que son las listas. Se permitirán duplicados. Podemos tener dos valores con lo que es la misma información. Por ejemplo, en lo que sería la lista de números, podemos tener una lista de 3 números y en los 3 elementos pueden ser 1, 1, 1, por ejemplo. Podemos utilizar diferentes tipos de datos en lo que es la lista. Podemos tener lo que es un booleano, un número y lo que sería un string a la vez dentro de lo que es la lista. Elementos, por ejemplo, podemos tener un valor true, un valor 1, otro valor 1,5 y por ejemplo lo que sería anarts. Y la longitud es dinámica. Podemos empezar con lo que sería una lista que no tiene ningún elemento y a medida que va ejecutándose las diferentes acciones se pueden ir añadiendo elementos, se pueden ir modificando y también se puede ir eliminando. Sobre todo lo que es la longitud va a variar cuando añadimos o eliminamos lo que son los elementos de la lista. Vale, y vamos a empezar con lo que sería el apartado para crear una lista. Cómo crear una lista de las dos maneras, sin constructor y con constructor. Os voy a enseñar los ejemplos y vamos a ir viendo sus características. Vale, entonces empezamos con lo que es crear una lista y para crear una lista podemos hacerlo siempre con dos maneras. Con lo que es con el constructor, haciendo uso de lo que sería en este caso el constructor list y sin constructor, sin utilizar lo que es en este caso el constructor list. Si hacemos sin el constructor, tenemos que añadir los elementos con lo que serían los corchetes y luego ya tenemos que añadir lo que serían los elementos, tendremos que añadir un elemento, coma, otro elemento, coma y así sucesivamente. Si usamos lo que es el constructor, tendremos que añadir list, aquí un paréntesis, otro paréntesis y dentro tendremos que añadir un paréntesis y aquí lo que es la lista de elementos tal y como hemos hecho aquí. Y aquí os muestro los dos ejemplos. Tenemos aquí lo que sería una lista de deportes. Tenemos aquí lo que es handball, running, basketball y tenis. Como veis aquí running y running se repiten, se permiten duplicados. Y aquí si imprimimos lo que es la información que tenemos en esta lista, en este caso como veis estamos haciéndolo sin constructor. Tendríamos esta información. Tenemos aquí lo que es la segunda lista con los lenguajes y aquí list, aquí ponemos un paréntesis, cerramos con otro paréntesis y aquí ya tenemos paréntesis, los tres elementos de los idiomas y ya tenemos aquí lo que es una lista y aquí cuando imprimimos lo que es la información tenemos aquí euskara, English y lo que es español. Perfecto, vale, ya sabemos cómo crear una lista. Esto ya lo iremos viendo cuando estemos trabajando con lo que es en este caso las diferentes acciones de añadir, modificar. Vamos a ir viéndolo una y otra vez y entonces ya lo vamos a detallar mucho más. Vale, ahora vamos a pasar a lo que es la característica del orden de los elementos. Entonces aquí ya estamos dentro de lo que es el orden de los elementos y para poder acceder a lo que son los elementos vamos a hacerlo mediante los índices. Ahora podemos hacerlo mediante lo que serían los índices positivos y los negativos. Esto funcionará igual como hemos estado trabajando antes con lo que son los strings, donde accedíamos a lo que eran las posiciones de los caracteres. Si tenemos, por ejemplo, la palabra anat, que tiene en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, una longitud de 6, para poder hacer, por ejemplo, al segundo carácter que es n, tendríamos que hacer lo que es el valor que está almacenado dentro de lo que es esa variable y teníamos que hacer referencia a la posición índice 1.
En este caso, si os fijáis, tenemos aquí lenguajes de programación, tenemos lo que es la lista, no hemos utilizado ningún constructor, tenemos aquí lo que es el lenguaje Python, C# y Java. Tenemos una lista de 3 elementos. Entonces, para poder acceder a lo que es Python, utilizamos lo que es la posición índice positiva 0. Empieza desde 0 hasta lo que ya sería la longitud -1 en el último elemento. Vale, entonces aquí, como tenemos 3 elementos, 3 menos 1, 2. Aquí tenemos 1, C# y lo que sería 2, Java. Luego tenemos aquí ya haciendo uso de lo que es el índice negativo. Entonces, para poder acceder al último elemento, tenemos que poner el índice negativo -1. Y luego va a ir aquí -1, -2, -3. Aquí tenemos -3, -2 y -1. Python, C# y Java. Hacer de esta manera o de esta manera es lo mismo, Simplemente coger la opción que más cómoda os resulte. Vale, ahora vamos a pasar a lo que es el apartado de la característica de que son mutables. Aquí, en este caso, en lo que son mutables, como os he comentado, se van a poder cambiar. Y las acciones que vamos a poder hacer para poder cambiar lo que es la apariencia de lo que es la lista, vamos a hacer añadir elementos, modificar los elementos ya existentes, eliminar elementos y también podemos unir más de una lista a la vez. Podemos tener dos listas, por ejemplo, la lista de la compra de lo que sería la comida y lo que es la lista de la compra de lo que es la cena. Y decimos, queremos la lista de la compra del día tal y hacemos una unión de esas dos listas y ya tendremos una lista única donde ya tenemos todos los valores, todos los elementos de lo que vamos a tener durante ese día. Entonces eso sería lo que vamos a conseguir con lo que es el cambio de lo que serían las listas y eso es lo que vamos a conseguir. Ahora que ya sabemos cómo funciona lo que es el apartado de los mutables, ya lo iremos viendo a lo largo de lo que son las lecciones, cómo se comportará lo que es ya el cambio de lo que son las listas. Ahora pasamos a lo que es la característica de los valores duplicados, que realmente ya hemos visto un ejemplo cuando estamos trabajando en lo que era la creación de una lista y aquí ya tenemos lo que sería, en este caso, que podemos añadir valores duplicados. Tenemos aquí lo que es el valor running y aquí running y en este caso si ejecutamos lo que es el print únicamente imprimirá lo que es la lista que tenemos aquí y no habrá ningún error, no nos da ningún error y podemos trabajar con ello. Podemos añadir aquí también si queremos running, 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 running. Si queremos toda la lista con lo que es la palabra running no va a haber ningún problema. En el caso de la lista no hay ningún problema. Luego vamos a pasar a lo que sería, en este caso, a la información de los diferentes tipos. En este caso se van a poder añadir valores de diferentes tipos en la misma lista. Pueden ser todos del mismo tipo o podemos mezclar los diferentes tipos. Aquí os muestro 3 ejemplos con lo que serían ya específicamente con un tipo de dato por lista y luego aquí abajo ya tenéis lo que es ya con diferentes tipos de datos. Aquí tenemos Programming Languages con valores de tipo string, aquí lo que son Order Tickets con lo que son valores numéricos de tipo int y aquí lo que sería options for selection donde tenemos ya valores booleanos true, false, false. Y aquí tenemos lo que es el random data donde tenemos un string, un entero, lo que sería un booleano, un entero, un string, en este caso un valor numérico pero de tipo float y aquí un número complejo. Vale, esto ya lo tenemos claro. La longitud es dinámica, como os he comentado. Puede empezar lo que es la lista con 0 elementos o puede empezar con 20 elementos y puede ir aumentando o disminuyendo lo que es la información. Y si queremos ver la longitud del número de elementos, podemos hacer uso de lo que es la función len y dentro de lo que es la función len y lo que es paréntesis añadimos lo que es ya el nombre de lo que sería en este caso la variable que corresponde a la lista. Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos aquí Programming Languages, los lenguajes de programación Python, C# y Java, y aquí si hacemos print len, aquí ya veis la función, ponemos entre paréntesis lo que sería Programming Languages, que lo hemos inicializado aquí y le hemos asignado esta información. Y aquí ya veis que tenemos lo que es el resultado 3. Y también podemos comprobar el tipo para saber que en este caso estamos trabajando con lo que es el tipo de dato, en este caso la lista. Anteriormente hemos trabajado con lo que son los enteros, lo que son los valores flotantes, booleanos y etcétera. Aquí tenemos lo que es Programming Languages, Python, C#, Java, aquí estamos viendo su longitud y aquí estamos haciendo uso de lo que sería en este caso el valor Programming Languages y lo estamos metiendo dentro de lo que sería la llamada a la función type donde nos va a dar un resultado class list.
en este caso ya lo veis, no hemos utilizado lo que es el constructor, pero al haber añadido con lo que es ya la estructura que debemos de añadirlo para especificar que es una lista, aquí ya lo está detectando perfectamente. ¿Y qué es lo que vamos a aprender dentro de lo que son las listas? Lo que vamos a trabajar en este caso son los apartados más importantes para poder trabajar con lo que son las listas. Aquí vamos a aprender todo lo necesario para trabajar perfectamente con lo que son las listas para poder gestionar lo que es la información. Vamos a aprender a acceder a los elementos de manera ordenada mediante lo que son las posiciones índice. Vamos a comprobar la pertenencia de un elemento, es decir, si un elemento lo podemos encontrar dentro de lo que es una lista o no se encuentra. Vamos a aprender a añadir elementos, modificar elementos, eliminar elementos. También vamos a aprender a ordenar elementos de manera ascendente, descendente, con funciones personalizadas. Vamos a aprender a copiar lo que serían listas y también vamos a aprender a unir listas, por ejemplo, para hacer lo que os he comentado anteriormente, donde vamos a coger dos listas que tienen varios elementos y queremos hacer una lista conjunta con todos los elementos que tenemos disponibles. Entonces, llegados a este punto, vamos a finalizar con esta clase y vamos a empezar a trabajar con lo que es el apartado de acceder a los elementos de manera ordenada, donde vamos a empezar a trabajar con sus características, vamos a ver diferentes ejemplos y vamos a ver mediante gráficos cómo se comportaría con lo que es el índice positivo y negativo. Vamos a ir poco a poco. Haremos lo que es el apartado teórico y lo que es el apartado práctico con ejercicios para poder asentar todos estos conocimientos.